El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta de Leandro. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo que acabamos de escuchar comienza diciendo que una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. Es Marta, Santa Marta de Betania, hermana de María de Betania y hermanas de Lázaro, ¿no? Aquel que Jesús resucitó, que vivían en Betania, y el Señor solía pasar por ahí cuando iba a Jerusalén. Eran amigos del Señor. Marta, probablemente la hermana mayor, era la que organizaba allí seguramente la casa, ¿no? Y de hecho se puso a trabajar para servir al Señor, para atenderlo bien. Sabía muy bien quién era nuestro Señor. Marta lo recibió en su casa, dice el Evangelio. Qué importante es recibir a Jesucristo. Recibir a Jesucristo en nuestra casa, en nuestra familia, pero en primer lugar en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra alma. Recibir al Señor. Veíamos en la primera lectura, escuchábamos recién, cómo en tiempos de Abraham el Señor pasa por allí y Abraham recibe al Señor, ¿no? Aquella manifestación de tres personas, de alguna forma es como un anticipo del misterio de la Trinidad. Allí Abraham recibe al Señor, lo sirve como Marta, lo escucha como María, entabla un trato con él. Abraham delante del Señor. Pues vemos en el Evangelio que Marta recibe al Señor, sabiendo que era el Señor, lo recibe en su casa. Dirá San Pablo, lo hemos escuchado en la segunda lectura, en su carta a los Colosenses, que el misterio escondido durante siglos, ese designio divino, ha sido manifestado con Cristo. Estaba como velado, como oculto. ¿Y cuál es ese misterio? Dice San Pablo,
Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ustedes. Algo fundamental, un misterio que tenemos que tratar de comprender y de vivir. Lo que decíamos del Evangelio, Marta recibió a Jesús en su casa. San Pablo dice, ¿no?, Cristo vive en nosotros, vive en cada uno de nosotros, vive en ustedes, para que sean, dice San Pablo, cristianos perfectos. En otro lugar, San Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 1, dice, para mí la vida es Cristo. Con entusiasmo lo dice, Cristo viviendo en Él, Cristo viviendo en nosotros. Recibimos a Cristo, tenemos que estar con Él, vivir con Él, tiene que ser lo más importante para nuestra vida. Marta recibió a Jesús en su casa. Continúa el Evangelio diciendo que Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Podemos imaginarnos a Marta ocupada en mil cosas buenas para servir al Señor, ¿no? Organizar la mesa, tener todo en orden, que necesitará el Señor, vendrá cansado del camino para atenderlo bien. Y María se pone a los pies de Jesús a escucharlo, nada más. Podemos comprender un poquito la actitud de Marta, pues me está dejando sola con todo el trabajo, hay muchas cosas para hacer. Y entonces ella se puso a acusar a su hermana delante del Señor. Señor, ¿no te das cuenta? Hay muchas cosas que hacer, ella no me ayuda, dile que me ayude. Y el Señor defiende a María, porque está haciendo algo muy importante, escuchar a Jesús. No solo tenemos que recibir a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, y eso lo hacemos de manera particular viviendo en gracia de Dios. El pecado mortal expulsa a Dios de nuestra alma. Tenemos que recibirlo, lo recibimos ya desde el bautismo. Evidentemente en cada comunión recibimos literalmente al Señor resucitado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Recibimos al Señor en gracia de Dios, permaneciendo en gracia de Dios. Es como podemos vivir esa unión con Cristo. Pero no solo recibir a Jesús, sino escuchar a Jesús, como María. María se puso a escuchar al Señor. Literalmente, dice el texto ahí, se puso a escuchar largamente, todo el tiempo. Marta estaba en sus quehaceres. No solo recibir al Señor, sino escucharlo. Escuchar su palabra. Qué importante es para nuestra vida cristiana, escuchar la palabra de Dios, escrita en la Sagrada Escritura, en particular en el Evangelio, y en particular cuando se proclama esa palabra en el templo, ¿no?, en la Santa Misa, palabra viva, es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra viva que como espada penetra, es capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón, del alma, para quitar allí, para purificar, para arrancar lo malo. Palabra viva, no es una palabra muerta, palabra viva y eficaz. El Señor nos habla por medio de su palabra. Palabra también leída y meditada en nuestra casa. Tenemos que dedicarle un tiempito al Señor diario, para leer un poquito, escuchar su palabra, hacer como María, sentarse a sus pies, a los pies del Señor, para escuchar, tratar de, con la gracia del Espíritu Santo y con la capacidad que tenemos de entender, poniendo nuestros talentos allí para comprender la palabra, que es sencilla, al alcance de todo el mundo y a la vez es profunda. Nunca vamos a llegar a comprender del todo la palabra de Dios, como un océano inmenso.
al alcance de un niño, al alcance de cualquier persona. Palabra que da vida. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. El Señor entonces no quiere solamente que lo recibamos, sino que lo escuchemos. María escuchaba. Marta servía. Eso también lo tenemos que hacer, servir al Señor. Pero tal vez sea más fácil eso. Estamos ocupados como Marta en 1000 cosas. Ojalá que no sean cosas malas. Si son cosas malas, pues no es servir al Señor, ¿no? Es ofender al Señor. Pero muchas cosas tenemos para hacer buenas, incluso apostólicas. Hay mucho por hacer. Hay que servir al Señor, pero descuidamos, sin duda, la parte de María. Es más fácil comprender la parte de Marta. Y Marta, casi tenemos la tentación de ponernos en lugar de Marta totalmente y decir, pero Marta tiene razón, tantas cosas para hacer, para servir al Señor. Y el Señor le responde, como hemos escuchado, le responde con caridad, ¿no? Pero le aclara cómo son las cosas. Le dice, Marta, Marta, tengo algo que explicarte, ¿no? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María eligió la mejor parte y no le será quitada. Habrá quedado Marta allí, silenciosa, siguió preparando al Señor, pero la habrá dejado pensativa. Tú haz lo que tienes que hacer, pero no te preocupes tanto, ¿no? La inquietud, la preocupación, ciertamente que tenemos muchas cosas que hacer, los sacerdotes también, los religiosos, ni que hablar en el mundo, como padre de familia, como madre, como esposa, esposo, trabajador, hay muchas cosas para hacer, ¿no? Tenemos la intención de hacer las cosas bien, no siempre nos salen bien, por amor a Dios, a veces se filtran otros intereses, el corazón torcido, cosas que hay que purificar, que dejar de lado, pero nos quedamos en eso, preocupados, ansiosos por hacer, y descuidamos lo más importante. El Señor nos enseña en este domingo, en su palabra, que lo más importante es estar con el Señor, escuchando su palabra, orando con Él. Es la mejor parte. Y no solamente que es la mejor parte, sino la parte necesaria. Una sola cosa es necesaria, dijo el Señor. Y ella eligió la mejor parte. Es necesario para nosotros ese momento de oración, momento tal vez inútil para las cosas del mundo. ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy con el Señor en silencio, orando. Estás perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces el mundo acusa a los cristianos que quieren ser fiel con los tiempos de oración? No estás haciendo nada. Pues precisamente es eso, estar a los pies del Señor, escuchando su palabra, y de ahí tiene que nacer la actividad. Escuchando al Señor, uno se une a Él y puede comprender su voluntad. Y entonces lo que hace lo va a hacer mejor, lo va a hacer bien, va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no es algo que a mí me parece que tengo que hacer, o una exigencia que me voy poniendo cada vez más, porque hay que hacer. El mundo moderno está enfermo de activismo, incluyendo la iglesia, ¿no? Hay que hacer y hacer muchas cosas. Qué bueno que en la iglesia haya la vida contemplativa. María es figura, en este caso, en este evangelio, de la vida contemplativa de aquellas personas que se entregan 100% a Dios, a la contemplación, sin hacer nada, incluso sin hacer nada apostólicamente, como las órdenes contemplativas puramente, carmelitas descalzas, por ejemplo, cartujos y demás, solo hacen la parte de María. Hacen sus actividades físicas y de trabajo, pero la finalidad es estar con el Señor escuchándolo. Es la mejor parte que no le será quitada.
Y muchos piensan, pues qué desperdicio, una vida consagrada totalmente a Dios, tantos talentos que tiene, tanto bien por hacer. Santa Teresita y tantos santos de vida contemplativa. La actividad viene después, ¿no? Hay ciertamente congregaciones de vida activa que hacen mucho bien a la Iglesia y a las almas, pero en la vida activa no tiene que descuidarse esa parte de encuentro con el Señor, sino se echa a perder. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, con sus hermanitas de la caridad, hacen una obra exigente en favor de los pobres, de los más pobres. Y cuando una vez le dijeron a la Madre Teresa, hay más trabajo, tenemos que trabajar más, y ya no daban más, pues bueno, entonces vamos a rezar más. Para poder trabajar más hay que rezar más. Y les agregó otro tiempo de oración obligatorio allí para las monjitas, para que puedan alimentarse más. Pues los laicos también, ustedes tienen que dedicarle un tiempo diario a Dios de oración, recibir al Señor, estar con Él, para aprovechar mejor cuando vienen a la iglesia, la Santa Comunión, y para hacer mejor la actividad que tienen que hacer, cumplir mejor el deber de Estado, lo que les toca hacer, en esa línea de la voluntad de Dios, con paz, no con intranquilidad, con preocupación. Marta tenía esa preocupación, el Señor la corrige. Llegó a ser santa, no es Santa Marta, sirvió al Señor hasta el final de sus días, pero cuánto habrá aprendido allí en esta reprimenda amorosa del Señor. Marta, Marta, podríamos decir muchos nombres allí. Padre Jorge, muchas cosas te inquietan y te preocupan, una sola cosa es necesaria, ¿no? Escoge la mejor parte y nadie te la quitará. Recibir a Jesús, escuchar a Jesús, tener un encuentro personal con Él por la oración, adorarlo, escucharlo, hablar con Él. En eso consiste la oración. Servir al Señor como consecuencia de ese encuentro con Dios. Y por último, ya voy terminando, podemos, así como estamos llamados a escuchar al Señor, podemos trasladar eso en la relación entre nosotros, con nuestro prójimo. Tenemos que escuchar al prójimo. Así como tenemos que escuchar al Señor, tenemos que también escuchar al prójimo. Muchas veces en las relaciones humanas, familiares, religiosas, en una comunidad religiosa o dentro de la familia, hay cosas buenas. Pero a veces es como Marta, es hacer lo que creo que tengo que hacer para el bien del otro. Pero hay poco de escuchar y detenerse a ver qué realmente necesita el prójimo. Para eso hace falta escucharlo, tratar de comprenderlo. No escuchamos, haciendo cosas buenas. El padre de familia, por poner un ejemplo, él hace lo que cree que está bien, necesita trabajar, alimentar a sus hijos, darle una buena educación y demás, pero ¿te has puesto a pensar realmente qué necesitan tus hijos? A lo mejor más que tu dinero necesita 5 minutos que juegues con él, ¿no? Escuchar a tus hijos. Y así en la relación matrimonial también, entre los esposos. A lo mejor yo hago lo que creo que tengo que hacer para el bien de mi esposa o de mi esposo, pero ¿y el diálogo, lo que realmente necesita la otra persona? Tengo que darme cuenta de eso y para eso hace falta escuchar. Para poder servir mejor y cumplir con la vocación que el Señor nos encomienda, nos llama, para que podamos llegar también a la santidad como Marta, como María, como Lázaro, ciertamente que debe estar en el cielo, Lázaro. El ejemplo es la Virgen María, ¿no? Ella evidentemente que escuchó la palabra del Señor, en particular el anuncio del ángel enviado por Dios, el ángel Gabriel, escuchó atentamente su palabra,
intentó comprender el misterio y no solo escuchó su palabra, sino que la recibió en su corazón y la recibió en su seno. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, ¿no? Dios hizo hombre en sus entrañas. Y el Evangelio dice también que María, a medida que iba viviendo esos misterios, en silencio, en contemplación, sin dejar de hacer lo que tenía que hacer, como ama de casa, como esposa, pero en unión con Dios íntimamente. María, a medida que avanzaba la vida del Señor, dice el Evangelio, Lucas, María guardaba todas estas cosas en su corazón, las meditaba en su corazón. ¿No? Ese es escuchar al Señor. Convivía con el Señor, era su Hijo, y a la vez eran misterios que excedían su inteligencia, su capacidad, ¿no? De comprender. Necesitaba ella también, ¿no? En toda su grandeza, en toda su pureza, orar, meditar. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Y por eso pudo servir, pudo ser como es, maestra, ¿no? Maestra de oración, medianera de todas las gracias. Ella tiene un trabajo enorme, es mediadora de todas las gracias del mundo. Dios, que vuelca inmensamente su amor, su gracia, la que distribuye es María. Un gran trabajo y a la vez en una quietud en la contemplación de Dios, con conocimiento de cada uno de sus hijos, dándole a cada uno como una buena madre lo que cada hijo necesita. El que está enfermo necesita sanar, el que está alejado necesita ser recibido, buscarlo. El que está sano pues necesita crecer. Pues la Virgen es un misterio inmenso, pues es modelo para nuestra vida, en particular para la mujer, pero también para nosotros los varones. María, que la Virgen nos ayude a comprender y a vivir estos misterios. Ave María Purísima.